Continuamos armando diálogos. Tocayo, bueno, tengo la impresión que nos fuimos por una tangente que es importante también. Yo siempre he pensado que sería muy bueno reajustar los patrones de circulación, el lugar del peatón, bla, bla, bla. Y qué bueno que le dimos por ahí. Pero todo esto surgió de la idea de que el 8 de marzo acaba de ocurrir este domingo. Y la compañía que incluso fue lastimada iba a ese evento. Sí, iba a uno de los eventos, sí. Entonces, lo que hoy podemos decir es que hoy tuvimos un evento este domingo 8 de enero, febrero, marzo, 8M, como se dice también, un poco distinto a lo que veníamos viendo los últimos años, que eran un poquito más beligerantes. Yo quiero pensar que hubo una reconsideración, no porque le hayan bajado las compañeras que son como más militantes y más aguerridas, vamos a decirlo así. No quiere decir que les hayan cumplido todas sus demandas o una buena parte, o que le hayan bajado un poquito, quizás para que nos den una pequeña tregua para pensar por segunda vez que sí tenemos que atender muchas cosas que con respecto a las mujeres llama la atención. Pues de entrada se esperaban cosas peores o cosas difíciles, pero cambió. Y fue una tonalidad casi en todo el país, salvo algunas pequeñas excepciones de que eso para el movimiento feminista lo pueden aprovechar, porque efectivamente el que haya golpes, que haya violencia, que pinten, por ejemplo, pintaron en Morelos a Zapata, una estatua de Zapata muy interesante, y la familia Zapata salió con un comunicado diciendo que finalmente Zapata luchaba por la mejora de los seres humanos y que los monumentos a las estatuas pasaban a un segundo plano en relación con las demandas de las mujeres. Se me hizo una reflexión interesante. Pero bueno, esta violencia sí te llama la atención y hace que volteen y se hace el debate, ¿no? De si se pinta o no se pinta. Pero en todo caso yo pensaría que el que le hayan bajado un poquito a la radicalidad podría servir para dos cosas. Uno, para atraer a algún grupo de mujeres que son más moderadas, más tranquilas, tal vez con una mecánica un poquito más tradicional, si se quiere, o respetuosa de algunas normas, atraerlas. Y en todo caso lo que habría que aumentar el volumen es las demandas, la reflexión sobre la situación de la mujer y qué habría que hacer para cambiarlas. Creo que yo me iría más ahorita en estas intervenciones sobre ese tema. O sea, cómo hacerle para que las condiciones de la mujer mejoren. Y que sí, bueno, obviamente se le quiere llamar la atención al Estado y al gobierno, pero es un proceso muy complicado, Tocayo. Yo siento que incluso hacer responsable al gobierno, de las autoridades, sí tendría que ver tal vez con la investigación de los feminicidios, con que no haya perdón, ¿verdad? Que no haya impunidad y demás. Esa parte yo creo que sí. Creo que en México en general, no solamente los feminicidios, sino en general todo lo que es delitos y crímenes y otro tipo de muertes, también de hombres, creo que nos falta toda una reforma que no sea, esa es una reforma pendiente. Ya no la reforma del Poder Judicial, sino la reforma de todo el mecanismo de procuración de justicia, la investigación de los delitos, el seguimiento, que implica pues también una inversión importante en tener una capacidad para poder rápidamente, como se ha hecho en algunas partes del mundo, que cuesta, es hacer buenas investigaciones, determinar quiénes son los culpables y procesarlos, etc. Creo que nos falta toda esa parte, y ahí sí habría que exigir al Estado mexicano que tenemos ese pendiente de la procuración de la justicia. Pero casi todo lo demás, Tocayo, incluso en las mismas fuentes del feminicidio, tienen que ver, y ahí me gustaría tu opinión, con la cuestión cultural. O sea, con nosotros mismos. O sea, porque finalmente los hombres, no solamente eso pasa con los hombres, pero generalmente los hombres
son muy violentos y lastiman a las mujeres. Fíjate que todo esto es muy complicado porque, o sea, yo puedo entender, bueno, pues uno como hombre, yo lo pienso así como, hemos convivido con nuestras compañeras en turno, con nuestros compañeros de trabajo, y sí, hay verdad, hay otra sensibilidad. Es verdad que a veces los hombres quizás miremos de arriba abajo a una mujer como un objeto sexual, como un objeto de dominación. Y la historia de la antropología demuestra muchas cosas así. Yo recuerdo haber estudiado cuando estudiaba antropología, cómo había grupos humanos que eran muy crueles con las mujeres, llegado un momento. Y esto no justifica que en el mundo presente tengan que ser así. Y en efecto, me acuerdo, había libros célebres había un libro que se llamaba Mujeres, Graneros, y no sé si te acuerdas de un libro muy famoso que hablaba de cómo hasta los hombres podían comer más que las mujeres. En fin, hay una historia incluso antropológica muy fuerte. Ahora, la dinámica del mundo contemporáneo también es algo extraordinario, porque al mismo tiempo que se le admira a la mujer, se le desdeña su admiración. Son hermosas, hay tantas canciones de amor, pero por el otro lado, eso habla de una complejidad muy fuerte. Por otro lado, hay una incompatibilidad, una mezcla de atracción y repulsión muy, muy singular, y uno acaba con patrones como arquetípicos, digamos. Finalmente tú y yo y casi todos los hombres, finalmente también procedemos de una imagen femenina, ¿no? De una madre, vamos a suponer. Y por un lado entonces existe un gran respeto y por otro lado no hay un gran respeto. Eso yo no lo puedo resolver tan fácilmente. Sí, es una paradoja. De hecho, Octavio Paz, te acordarás en el laberinto de la soledad, cuando habla de la mujer, porque por cierto usa esa palabra que usan mucho los hombres, es que ya te rajaste, ¿no? Todo lo que significa la raja, que tiene que ver con la anatomía femenina. Pero además de eso, él analiza esto que es bien paradójico, como tú dices. Por ejemplo, el día emocional más importante para los mexicanos del año es el Día de las Madres. Sí. Que es una mujer, finalmente, es una mujer, y paradójicamente todos los demás días del año y con otras mujeres hay este sentido no dicho de superioridad, de propiedad, de control, de dominación, de que si no me quieres, pues no vas a ser de otro, el de uso de la violencia, etcétera. Entonces, creo que de principio yo, a la gente que me está escuchando, yo creo que de principio sería muy bueno, porque sí es un proceso muy complejo, incluso hay unas justificaciones religiosas, Claro. porque las mujeres no son sacerdotes, no pueden ser papas, no pueden tener no pueden ser líderes religiosos. Jerarcas religiosas. Hay ahí una traba que yo les decía a mis alumnas, se las encargo de tarea para que investiguen por qué no les dan ese estatus cuando se supone, y uno lo ve incluso pragmáticamente, que en general las mujeres son mejor portadas que los hombres, ¿no? Son más de valores y de tradiciones y demás. Pero bueno, ese es un tema que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con el famoso patriarcado, con las costumbres, las tradiciones, con la educación, también con cuestiones psicológicas. Pero yo creo que de principio una de las revoluciones que podríamos hacer, así como se planteó en un momento dado abrir el mercado laboral a las mujeres, que se ha logrado, es decir, hoy las mujeres ya trabajan con un salario a veces un poco menor que los hombres, pero ya han invadido, que hemos logrado cierta igualdad en los cargos de representación, que se ha logrado que la mayor parte de las matrículas en las escuelas y sobre todo de investigadoras sean mujeres, por mucho. 60% de los investigadores de México son mujeres. Así que nos pudiéramos plantear algo que parece muy simple, muy sencillo, decirle a todos los hombres: no le levantes la mano a la mujer y no le insultes. Pues sí. Es decir, no uses violencia física ni otro tipo de violencia. Que te plantearas
como un valor, como un principio, como decir esto lo voy a hacer, aunque una serie de condiciones me digan que pierda la paciencia, no hacerlo, es decir, forzarnos, parece algo muy utópico, ¿no? Y muy idealista, muy voluntarista, pero yo creo que eso es como un principio, porque hay veces que los seres humanos podemos manejar con principios. Yo he tenido en la historia de mi vida varias parejas y alguna de ellas hasta me lo ha reconocido. Dije, tú no me levantaste nunca ni una mano y nunca me dijiste ni un majadería. una majadería, nunca. ¿Verdad? Bueno, ahora sí que me educó bien mi mamá, ¿no? Sí, uno puede decir así. Pero entonces tenemos que plantearnos eso. Y no plantearnos que hay que cachetearlas, que hay que golpearlas, que así les gusta, que así es el amor, que así es más pasional. O que yo así la controlo, o que así me desespero. O sea, yo sé que eso no es sencillo, es fácil, pero creo que pudiera ser un muy buen principio. Así como se creó un día sin, ¿cómo se llama? Un día sin mujeres, el día 9 de marzo. Pensar en que podríamos hablar de no violencia, de no el ejercicio de la violencia. Pues el tema de la violencia sigue siendo un tema muy importante, muy, muy importante. Todo el mundo sabe que la violencia se origina con las palabras, tocayo. Cuando tú empiezas a desdeñar a alguien con la palabra, el siguiente episodio es un empujón y los siguientes episodios son más subido de tono. Cuando tú a alguien denigras con la palabra, esa es la puerta de la violencia. Yo intenté descubrir todos los sistemas de la violencia y la única cosa es que descubrí es que cuando tú te desbordas en las palabras hirientes o en el sarcasmo, está uno ya ejerciendo violencia y lo que sigue es pasar con tu cuerpo a ser violento, usarlo como un instrumento. Y bueno, pues la otra es que el amor mata, parecería ser, pero es una contradicción. Sí, el amor y el afecto debería significar eso, o sea, el respeto al otro. Y si te deja de querer o te deja de amar, pues digo, está en el ejercicio de su libertad. Yo sé que eso pasionalmente o a veces en los vínculos y en las dependencias emocionales y en las soledades, pues es muy complicado, ¿verdad? Pero como te digo, a veces los principios significan reprimir o controlar ciertos impulsos. Por cierto, hacerle la recomendación, porque me he fijado que mucha gente no lo conoce. Hay un termómetro de la violencia, que puede uno entrar allí a YouTube o al internet o al Google y luego hasta imprimirlo, luego se puede conseguir y pegarlo en escuelas, en instituciones y demás. Y ahí viene como una especie como de gradiente o de si te empieza a decir esto, si te empieza a celar, si te empieza a quitar tus cosas, si te empieza a revisar el celular. O sea, una serie de indicadores que le pueden indicar, en este caso a una mujer, que va directo a una violencia que puede terminar en un feminicidio. Entonces decir, caray, aquí, me acuerdo yo hace muchos años una muchacha que conocí, que había salido de su casa y luego la regresó. ¿Y por qué te regresaron? Es que no me peiné como a mi novio le gustaba. Me voy a volver a peinar, ¿no? Entonces uno dice, qué caray. Entonces, ya ahí empezamos mal, ¿no? Ay, caray, bueno, pues sí, puede pasar eso. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿no? Hacemos pausa. En un momento, continuamos.